Te voy a enseñar los mejores 7 patrones de velas japonesas que puedes utilizar en tu estrategia. De hecho, te sirven para armar una estrategia propia tan solamente con velas japonesas. Aquí te voy a describir cuáles son los que realmente funcionan. También vamos a hablar de los que no funcionan y de los patrones que no es recomendable que operes, a pesar de que la mayoría de las personas te dicen que sí. Te ayudaré a entender realmente cómo funciona una vela japonesa, de manera que cuando tú veas el gráfico entiendas qué es realmente lo que está ocurriendo, qué es lo que te está indicando la vela, cómo interpretarlo, y de esa forma no vas a estar simplemente copiando patrones al azar. Y por supuesto, esta sección que estaremos analizando hoy forma parte del curso gratuito de trading más completo que verás en YouTube. Así que empecemos. En módulos anteriores te he explicado cómo funciona una vela japonesa de una forma bastante sencilla. Una vela japonesa consiste en la apertura y el cierre de un precio en determinado periodo de tiempo. En este caso estamos en una temporalidad de 5 minutos, pero ocurre lo mismo para velas de 45 minutos, velas de 10 minutos o velas de 1 minuto. Dejémoslos en 5 para explicarlo. Una vela japonesa nos indica el precio de apertura y de cierre en un lapso de 5 minutos. En este caso, si el precio de cierre es superior al de apertura cuando terminan los 5 minutos, la vela es verde, y por el contrario, si el precio es inferior, la vela es roja. Y así es como nosotros podemos interpretar los impulsos y los retrocesos en un gráfico. Cuando vamos subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, es porque hay velas que abren y cierran en diferentes zonas y no van en línea recta. Una vela japonesa está conformada por 4 partes, aunque también se puede dividir en 3. La primera de ellas es el precio de apertura, que es donde la vela inicia su movimiento. La segunda parte es el precio de cierre. La tercera parte, el máximo que alcanzó, y la cuarta parte, el mínimo que alcanzó, aunque también se puede describir de la siguiente manera: cuerpo de la vela, que abarca donde abre y donde cierra, máximos y mínimos. Para que lo entiendan mejor, estos palitos que ustedes ven sobre las velas y también por debajo de diferentes situaciones se conocen como mechas, y son las zonas por donde pasó el precio durante este periodo de tiempo, pero el precio no llegó a cerrar allí, sino que subió, bajó, luego bajó, subió, formando este cuadrito de vela. Ok, ante esto tenemos un semejante problema, y es que existen decenas y decenas y decenas de patrones de velas japonesas y no los queremos usar todos porque no podemos, no somos superhumanos y no nos podemos aprender todos los patrones. Tampoco te recomiendo que tengas una chuleta a un lado con los 700.000 patrones de velas japonesas, porque te vas a volver un lío buscando estos patrones. A continuación te voy a enseñar los 7 patrones que realmente funcionan, y realmente solo tendrás que aprenderte 3, porque de esos 3 nacen los demás. Así que empecemos. El patrón de Thor. El patrón de Thor, para mi gusto, es uno de los más poderosos y sencillos de utilizar. ¿Por qué el patrón de Thor? Porque Thor usa un martillo, y la vela martillo es la que nos va a dar entradas espectaculares. ¿Qué es una vela martillo? Es esta vela que tú estás viendo acá. ¿Por qué se le conoce como vela martillo? Porque tiene una mecha larga y un cuerpo pequeño, por lo tanto se asemeja a lo que es un martillo. Y esta vela se puede presentar tanto en colores rojos como en colores verdes. En ambos casos significa exactamente lo mismo. Tienes que aprender a interpretar las mechas. Cuando esta vela se estaba formando, el precio cayó hasta esta zona que tú estás viendo acá, pero se resistió en esta zona y empezó a subir de nuevo, cerrando acá. ¿Qué significa eso? Que aquí, en toda esta zona, hay fuerza compradora y por lo tanto el precio se va a ir hacia arriba, o por lo menos eso es lo que puede ocurrir. Una regla para que tú identifiques si la vela martillo es realmente una vela martillo es lo siguiente: que su cuerpo, ¿verdad?, debe ser por lo menos, o debe abarcar por lo menos 2 veces la mecha, es decir, que debe caber el cuerpo 2 veces en la mecha. Y fíjense qué es lo que ocurre. Aquí tenemos esta vela martillo en la zona de acá,
y el precio se va hacia arriba. E igualmente encontramos varias velas martillo, por ejemplo acá, por ejemplo acá, por ejemplo acá, y en todas el precio sube. Es uno de los patrones que tiene mayores posibilidades de acierto, pero claro, tú esto tienes que irlo combinando con lo que has aprendido en los módulos anteriores de este curso. Porque en este caso, por ejemplo, la vela martillo, fíjate que funciona de maravilla en esta zona que está acá. Y si tú recuerdas lo que hemos aprendido en el curso, esto es una zona de soporte. Y por lo tanto, es allí donde hay más posibilidades de que se cumpla. Y por ejemplo, fíjate esta zona que tenemos aquí. Tenemos un martillo que viene seguido de esta otra vela que ya tuvo rechazo hacia abajo. Se produce el martillo y el precio ¡pum! Y es interesante que en este caso es un martillo verde. Por otra parte, también puedes encontrarte patrones de velas que sean dobles martillo, es decir, un martillo seguido de otro, como es en este caso, e indica exactamente lo mismo pero con más fuerza, que hay fuerza alcista. En este caso el precio no se mueve mucho, pero es solamente un ejemplo para que lo entiendas. Vamos a buscar una zona donde se cumpla. Aquí hay una, por ejemplo, fíjate. Este cuerpo cabe aquí, así que es un martillo válido, y tenemos otro martillo verde, por lo tanto el precio se va hacia arriba. Y no importa mucho el color de los martillos, aunque se dice que si el martillo es de color verde o los dos son de color verde, hay digamos un 5 a 10% más de posibilidades de que el precio se vaya hacia arriba que si el martillo es rojo, pero en sí la fuerza es la misma, es una fuerza alcista. El segundo patrón que vamos a analizar es el Thor inverso. Así es, un martillo al revés, y su nombre técnico en realidad es estrella fugaz, y es pues sencillamente lo mismo que te he explicado anteriormente, pero a la inversa, como es en este caso de acá. Fíjate, tenemos este martillo inverso, también conocido como estrella fugaz, y el precio cae. Es verdad, luego sube un poco, pero termina cayendo luego. Eso significa que en esta zona hay resistencia del precio, que aunque quiso subir, la fuerza vendedora fue más potente y terminó cerrando las velas en este patrón. Y al igual que con el martillo, también podemos encontrar patrones dobles de martillos invertidos o estrellas fugaces dobles, lo que indica más fuerza en el movimiento. El tercer patrón del que te vamos a hablar sirve tanto para alcista como para bajista, y es uno de mis favoritos, sobre todo si lo combinamos con el patrón anterior. Y se trata de la vela sushi. Bueno, la vela envolvente, sushi porque se envuelve. Y una vela envolvente es algo tan simple como lo que vas a ver a continuación. Esto es una vela envolvente, esta vela que estás acá. ¿Por qué? Porque su tamaño, tanto de la apertura hasta el cierre de la vela, es más grande que la vela anterior. Por lo tanto, se dice que la envuelve. Y fíjense que en este caso, cuando se produce una envolvente verde, es porque es un patrón alcista. Y de igual manera podemos decir, aquí tenemos un patrón envolvente, esta vela roja envuelve esta verde chiquita y luego el precio cae. De hecho, si se fijan, tenemos aquí una continuación de patrones envolventes. Y este patrón, esta estrategia con velas japonesas se basa simplemente en eso, en buscar una vela que sea más grande que la vela anterior, pero con unas condiciones que son muy importantes a tener en cuenta. En primer lugar, debe producirse en una zona de soporte o resistencia. Por ejemplo, acá tenemos un soporte, ¿verdad? Y tenemos esta vela envolvente que es alcista, por lo tanto es una excelente oportunidad para operar y nos vamos para arriba. Pero ¿qué pasa en esta zona? Fíjense que tenemos una vela envolvente, pero esa vela envolvente está en nuestra zona de soporte, es una vela bajista que llega a una zona de soporte, así que no es tan válida o no es un patrón tan recomendable de operar. La vela envolvente bajista la debemos tomar en una zona de resistencia, como lo es por ejemplo esta de acá. Fíjense que tenemos acá y tenemos acá un patrón envolvente y el precio sí cae, pero estamos en una zona de resistencia.
La segunda cosa que debes tener en cuenta es que es recomendable que la vela anterior sea realmente chica, que sea pequeña, como es este caso de acá. Esta vela es pequeña y esta vela es de un tamaño considerablemente mediano y por lo tanto se cumple muy bien. Pero si tenemos un patrón que tenga una vela muy grande antes, la siguiente vela envolvente será mucho más grande y eso nos puede acarrear un problema que analizaremos más adelante. Y en tercer lugar, ten en cuenta las combinaciones con el patrón de martillo. Por ejemplo, acá esta vela, aunque no está envolviendo esta porque esta vela es roja, sí podemos decir que es el doble de grande que este martillo. Y fíjense la caída hermosa que tenemos acá. E igualmente este patrón es prácticamente perfecto, en el que tenemos un martillo seguido de una envolvente. Esto es alcista 100%. Bien, pasemos a hablar sobre el siguiente patrón, el cual genera mucha controversia, porque hay gente que dice que es alcista, otros dicen que es bajista, y yo te voy a decir que en realidad sirve para las dos situaciones en función del tipo de vela que te encuentres posteriormente. Estoy hablando del hombre colgado. ¿Qué es el hombre colgado? El hombre colgado es un patrón muy sencillo de identificar y se produce cuando encuentras una vela martillo en pleno movimiento de tendencia, es decir, no está en un soporte ni en una resistencia, sino en la tendencia, y eso es lo que nosotros encontramos acá. Ya el movimiento ha iniciado, ¿verdad? Y aquí encontramos nuestro martillo. Entonces, hay gente que dice que cuando se produce este patrón, el precio es bajista. Pero ¿por qué aquí ha subido más? La razón es muy sencilla. Cuando se nos produce el hombre colgado, si la siguiente vela es verde, es una continuación alcista, o por lo menos es un indicio. Pero si la siguiente vela es roja, entonces ahí sí vamos a caer. Y fíjense que eso es lo que sucede aquí. Subimos, se nos produce nuestro patrón de hombre colgado y tenemos una vela envolvente hacia abajo y esto cae de golpe. Es así de sencillo. Y este patrón también tiene su contraparte conocido, o mejor dicho, como lo he puesto yo, el hombre alado. ¿Por qué? Porque si está colgado, a la inversa debe ser alado, digo yo. Y es cuando se nos produce una estrella fugaz ya en el movimiento de tendencia, como es este caso acá. Fíjense que no nos encontramos con un martillo, sino con una estrella fugaz, es decir, un martillo invertido. Pero la siguiente vela a ese martillo invertido es verde, por lo tanto el precio sale hacia arriba. En cambio, fíjense acá que en esta zona ya ha habido el movimiento de tendencia, se nos produce esta vela aquí que también es un martillo, pero luego esto es rojo hacia abajo y bastante fuerte, que es lo que hace el precio termina de caer. Ahora que ya conoces estos patrones de velas japonesas, es el momento de hablar sobre los patrones que no debes utilizar, o por lo menos que no es recomendable que lo hagas en la mayoría de las ocasiones. En primer lugar está el conocido patrón de la triple vela. ¿Qué es la triple vela? Pues 3 velas consecutivas del mismo color. Eso significa que el precio tiene fuerza en determinada dirección, y es verdad, puede ser muy correcta esa afirmación, pero te voy a presentar un pequeño problema que se produce. Por ejemplo, fíjate, acá tenemos 1, 2, 3 velas consecutivas, y es verdad, es un movimiento alcista, y esto es un patrón alcista, pero si tú abres la operación aquí, que es donde se dice que se confirma que habrá un movimiento alcista, tú tienes que colocar el stop loss por el mínimo más bajo, porque eso es lo que amerita la operación. Porque siempre es recomendable colocar el stop loss por debajo de un mínimo, porque así se reducen las posibilidades de que te toque ese stop loss. Y es verdad, aquí no lo toca en ningún momento, pero debes ponerlo por aquí. Por lo tanto, el recorrido que vas a hacer, aunque es una ganancia muy buena, en realidad es bastante mejorable, porque recuerden que el precio nunca sube de forma ascendente e indefinidamente, sino que sube así en ondas. Entonces,
Es habitual, yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo que he trabajado con velas japonesas, de que cuando se produce un patrón de triple vela, ya se viene un posible retroceso, y eso es lo que nosotros vemos aquí. Entonces, si nosotros, en lugar de haber operado en la triple vela, hubiésemos operado en este patrón martillo doble que se combina con envolvente, hubiésemos operado aquí, nuestro stop loss iría por el mínimo anterior, que sería este. Y fíjense la diferencia de la ganancia que hubiésemos obtenido. La relación riesgo-beneficio sería de 5.6. En cambio, si lo hubiéramos abierto aquí, nuestra relación riesgo-beneficios hubiese sido de 3.15, es decir, aproximadamente la mitad. Pudiésemos haber ganado el doble si los hubiésemos decidido por operar aquí. Y fíjense que la apertura de la operación es prácticamente en el mismo lugar, solo que cambia la posición del mínimo, porque ya aquí sabemos que es menos probable que el precio regrese a esta zona. Y también muchas personas tienden a esperar a esta confirmación de triple vela para operar, porque creen que así el precio va a seguir hacia abajo, pero no siempre es cierto. Fíjense esta cosa que tenemos acá, tenemos 1, 2, 3 velas y no se van, porque tenemos un patrón acá, primero martillo y segundo envolvente, así que la operación sería aquí, no en la tercera vela. Y finalmente les recomiendo que no operen estas velas elefante, estas velas que son una monstruosidad, porque eso no es natural en los mercados y hacen que las predicciones se vean alteradas. Por ejemplo, fíjense, esta vela elefante verde, cualquiera cree, no, esto se come todo y va hacia arriba. Y no, luego tenemos otra vela elefante roja y se come todo hacia abajo. Esta vez sí, es mejor esperar a que las velas tengan un tamaño normal, porque así nuestras posibilidades de tener éxito serán mayores. Aquí se los dejo, hasta la próxima.